El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Las alergias respiratorias han tenido un aumento progresivo en nuestro país a través de los años. Las patologías más frecuentes son la rinitis y el asma, ambas de carácter estacional. Para hablar sobre este tema estamos junto al doctor Andrés Reddy, otorrino laringólogo, a mí uno se confunde, doctor, de Clínica Dávila y Clínica Dávila Vespucio. Él también es académico de la Universidad de Chile y trabaja también en el Hospital San Juan de Dios. Quisimos dar toda su trayectoria, doctor, que trabaja en el sistema público y en el privado también. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bien, Pascal, muchas gracias. Es un tema importante porque, tal como decíamos en la presentación, ha ido en aumento el número de alérgicos de alguna manera a través de los años. Ustedes como otorrinos, ¿qué se han dado cuenta de cuáles podrían ser los factores que han hecho que la población se vuelva más alérgica? Uno constata que efectivamente los casos de alergia, pero como atención más bien individual, efectivamente han ido en aumento, pero esto también se ha ido estudiando, si no es que uno lo vaya percibiendo de manera solamente individual. Hay estudios y teorías al respecto de por qué ha ido aumentando y efectivamente sí ha ido aumentando a través de los años y se cree, no está tan confirmado, que quizás ya hay una suerte de estabilización. Es como que ya ha parado un poquito esto de aumentar y frente a las alergias que no solamente son las respiratorias, se han planteado un montón de teorías. Por ejemplo, la teoría de la higiene. La teoría de la higiene es una cosa muy curiosa que también se relaciona con las alergias alimentarias y que tiene que ver con esta tendencia actual tan aséptica de crianza que tenemos ahora, que incluso tú puedes escuchar de las abuelitas que dicen, no, antes eran más cochinitos para jugar y ahora como que todo limpiecito. Entonces se plantea que esta falta de exposición al ambiente hace que finalmente algunas cosas las terminemos reconociendo como extrañas. Pero eso es una teoría, se llama la teoría de la higiene. Una falta de exposición a edad temprana. Claro. Entonces son teorías que se van planteando y no han sido confirmadas totalmente. También se plantea el tema del cambio climático. El cambio climático efectivamente ha ido aumentando el calor, muy notorio en Chile, la sequedad del ambiente, y eso va aumentando la probabilidad de que los alérgenos o alergenos estén permanentemente en el ambiente. Eso facilita el tema de los alergenos. Y cosas que ocurren también en Chile es el tema de los monocultivos, que por ejemplo a nivel de ciudad es característico el monocultivo que uno puede tener en el Parque Forestal de Plátanos Orientales. Entonces, eso también son como causas más bien locales, chilenas, que uno también puede atribuir el monocultivo que tenemos a nivel urbano. Bueno, y también uno podría hablar de los monocultivos que existen a nivel nacional. Sí, a nivel nacional, rural. Bosques rurales, claro. Doctor, ¿la calidad del aire también influye en este tema para los alérgicos? Es una suerte de favorecedor o gatillante, como por ejemplo, yo soy otorrinolaringólogo, no soy broncopulmonar, pero como ocurre con el asma, que en el fondo puede ser un gatillante porque actúa como una suerte de irritante, pero no está asociado al mecanismo alérgico en sí. Claro, no es que me dé alergia la mala calidad del aire, pero sí la puede acentuar. Sí, hay elementos a los cuales nosotros estamos expuestos que son irritaciones, pero eso no tiene que ver con el mecanismo alérgico, que es lo que estamos hablando ahora. Claro. ¿Cómo opera ese mecanismo alérgico? ¿Cuál es la sintomatología que se asocia a las alergias estacionales? Bueno, esto es una cosa inmunitaria, que es una respuesta de reacción inmediata en la cual participan ciertos inmunoglobulinas, que son proteínas como anticuerpos, que están clasificados como tipo E o inmunoglobulinas E. Y esas inmunoglobulinas que ya están desarrolladas frente a la identificación y unión a estas sustancias extrañas que nosotros las asociamos a una cosa alérgica, se une este anticuerpo y finalmente termina estimulando células que están encargadas de la inflamación en nuestro organismo, como los mastocitos, por ejemplo, y eso empieza a generar aumento de la permeabilidad en los vasos, con edema, con hinchazón en las zonas que se produce la alergia, enrojecimiento, y eso es finalmente lo característico de la alergia y que obviamente, por ejemplo, en el caso que estamos hablando nosotros, que es la rinitis alérgica, termina produciendo esto característico, que lo más característico es el tema de la congestión nasal, que nos impide respirar y que nos puede afectar nuestra calidad de vida. Claro. Nos afecta durante el día y también durante la noche. Hay gente que le resulta muy incómodo el dormir, el respirar. ¿Cuáles son las recomendaciones para cualquier persona que esté sintiendo y que no haya sido diagnosticada previamente de alergia?
o de ser alérgico, tener una rinitis alérgica, ¿cuáles son las recomendaciones para una persona que está presentando algunos síntomas y sospecha que es un nuevo alérgico, podríamos llamarlo? O sea, claro, si está pensando... A ver, el tema es que nosotros evaluamos el impacto de una rinitis alérgica, de una enfermedad, en cuanto al impacto que puede tener en nuestra calidad de vida. Y cuando esta enfermedad, que es la rinitis alérgica, empieza a impactar en nuestra calidad de vida, nosotros ya dejamos de calificarla como un cuadro leve que no tiene tanta relevancia y se transforma en un problema real, moderado, severo, y que efectivamente requiere una consulta médica, una evaluación. Por parte nuestra, que somos los otorrinolaringólogos, tenemos que ver con que justo calza con nuestra zona anatómica y nosotros la podemos estudiar, tenemos endoscopios, podemos mirar directamente, podemos hacer uso de imágenes, de exámenes de imágenes, y eso empezar a proponer, o sea, a plantear un diagnóstico y obviamente un tratamiento que ayude a mejorar su calidad de vida. Que en este caso el deterioro de la calidad de vida es no poder dormir bien. Sí. El dormir es un elemento fundamental de todos nuestros elementos de salud. Esencial para operar al día siguiente, por lo menos para, no, para estar eso, bien. Eso. Sí. Para las operaciones, yo decía, sí, en no general, de los en general. A mí me dicen operación y imagino otra cosa. Sí. Doctor, y un alérgico que siente que está constantemente resfriado, ahí ya estaríamos hablando de un tipo de alérgico ya que impide desarrollar una calidad de vida bien. Es que ahí volvemos a lo que estábamos hablando y nos tomamos de cómo uno va clasificando, desde el punto de vista médico, a los pacientes que tienen rinitis alérgica y que pueden haber pacientes que tienen una alergia persistente en el tiempo y una alergia que puede ser intermitente y en este caso que a veces puede calzar con esto que nosotros llamamos alergia estacional. Claro. Antiguamente se llamaba alergia estacional y una alergia perenne que era permanente, pero actualmente se habla más bien de síntomas que son intermitentes o síntomas que son persistentes dependiendo de los días de duración y cuánto tiempo durante el mes afecta esa enfermedad. Entonces hay gente que tiene un cuadro que se vuelve persistente en el tiempo y eso obviamente es peor que un síntoma fugaz. Claro. Doctor, y personas que tienen, por ejemplo, el tabique desviado o que presentan, no sé, alguna anomalía en términos anatómicos, ¿también eso genera mayores problemas siendo alérgico? Claro. Si dejáramos de lado la rinitis alérgica y vemos personas que tienen problemas anatómicos como un tabique chueco que incluso va obstruyendo para la respiración, también cae dentro de esta calificación de alteración en la calidad de vida. Entonces hay personas que nos consultan, que les afectan en cuanto a hacer actividad física, en cuanto a dormir. Pero no necesariamente está relacionado. No está relacionado, pero lo que te iba a agregar es, ahora sumemos las dos cosas, entonces tenemos un mayor deterioro de la calidad de vida. Alguien que tiene el tabique chueco, desviado, tiene rinitis alérgica, obviamente su calidad de vida es pésima, y por lo tanto uno tiene que ir resolviendo anatómicamente lo que pudiera resolver y ahí entramos al tema de las operaciones y además manejar la alergia. Ahí en el fondo se necesitan hacer dos manejos y eso va a mejorar la calidad de vida de la persona. Doctor, y ante el manejo de la alergia en sí, de la rinitis alérgica, ¿cuáles son los tratamientos, las distintas terapias que hay para que la persona pueda respirar bien? Primero, obviamente estar seguro del diagnóstico porque de repente uno creer que tiene una alergia y en base a eso... Hay mucha automedicación, ¿no? Hay automedicación o de repente también subdiagnóstico, la persona no se da cuenta que finalmente es alérgica porque a veces lo minimiza. Pero asumiendo de que hay un diagnóstico de rinitis alérgica, el tratamiento más básico es lo que se llama evitar exponerse a lo que a uno le produce alergia. Y a veces para algunas personas es bastante fácil de identificar. Hay gente que puede ser alérgico, por ejemplo, todos los animales que tienen pelaje, uno finalmente es alérgico a la caspa, que la caspa es en el fondo la descamación de la piel de ese animal. No es el pelo. No es el pelo, pero es que está tan unido a la caspa al pelo que por eso uno lo asocia al pelo. Porque en nuestras imágenes tenemos por ahí unos gatitos que también generan entonces piensa tú que hay descamación de la piel de ese gato, del perro, del caballo, que es microscópico. Claro. Que es microscópico. Entonces esa descamación es a la cual uno es alérgico. Y hay personas que a mí me lo dicen, que se dan cuenta que son alérgicos a los gatos. Y a veces han tenido la mala suerte que pololean con alguien que tiene gato.
O No la alergia a la polola, alergia al gato. el otro día me contaba una niñita chica que su amiguita le invitó a la casa que tiene gato y en la madrugada... Ahí están, ¿ves? En la madrugada tuvo que pedir a la mamá que la rescatara de la casa porque estaba muy ahogada. obstruida. Claro, entonces hay alérgenos o alergenos que son muy fáciles de identificar y la persona debería evitarlos. Pero no es tan sencillo. No. No es tan sencillo porque si tú eres fanática de los gatos, te diste cuenta con el tiempo que eres alérgica a los gatos, no sé si vas a querer deshacerte de los gatos. O Por esa eso que- paciente no va a ¿Ah? poder ser más amiga de la niña, no va a poder ir a visitar Por lo a su menos quedarse en amiguita. su casa, por lo menos quedarse en su casa. Sí, pero hay entonces tratamientos específicos, por ejemplo, para una rinitis alérgica provocado por la caspa del gato, por ejemplo. ¿Hay para cada uno de esos casos? ¿O vamos de a No, poco? el manejo de la alergia finalmente es un manejo general que va a atacar el mecanismo o los diferentes mecanismos de alergia. Perfecto. Entonces, por Que ejemplo... finalmente es la inflamación. Claro, entonces, por ejemplo, hay cosas, así como tuviste con el coronavirus, que empezaron a plantearse tratamientos y realmente se retiraban o se planteaban ciertos criterios y se dieron cuenta con el tiempo que no. También, permanentemente en el mundo se están analizando qué terapias son las más efectivas y cuáles no. Y eso va cambiando con el tiempo a medida que uno lo va viendo. Pero qué cosas están como más demostradas ahora es, por ejemplo, partamos por lo básico, los lavados nasales. Los lavados nasales, el solo hecho de lavarse con soluciones fisiológicas que tienen concentraciones salinas de nivel fisiológico para el cuerpo, permiten controlar los síntomas de alergia. El uso de inhaladores antialérgicos que son en base a corticoides que se absorben en una ínfima cantidad son muy seguros y han demostrado mucha efectividad para los síntomas de alergia. Los famosos antialérgicos que vienen en comprimidos, que son antihistamínicos. La famosa loratadina, por ejemplo. Loratadina, pero se ha dejado de lado un poco los antialérgicos que son más antiguos. Por ejemplo, el más clásico es la clorfenamina. Los famosos que provocan sueño. Eso. Y más encima que tienen que tomarse mucho más veces al día. La clorfenamina hay que tomarla unas 3 veces al día. Claro. Da mucho sueño. Entonces se prefieren antialérgicos que son más nuevos y que no producen sueño, que se toman una vez al día. Entonces, eso también ha demostrado mucha efectividad, el uso de antialérgicos. ¿Ha habido entonces una renovación en el mercado farmacéutico? Ha habido una respecto a los renovación antialérgicos? y quiero ser justo también con los inmunólogos y alergólogos. Perdón, inmunólogos dijo Y alergólogos. alergólogos. Que es la misma especialidad, inmunología, alergología. Quiero ser justo con ellos porque también existe la inmunoterapia alergénica, en la cual en algunos casos en donde uno logra identificar un alérgeno preciso, como por ejemplo lo que hablaba el ácaro del polvo de habitación, ese también produce alergia, uno podría plantear una terapia en la cual se le coloca el alérgeno preciso en dosis persistentes durante harto tiempo, casi 2 años, y permite que la persona desarrolle una tolerancia a esa alergia. O sea, la exposición a ese alergeno le va provocando una tolerancia. Una tolerancia, entonces ahí uno podría decir de que existen algunos casos bien seleccionados, y no es, al parecer yo no conozco el detalle del costo, podría ser costoso, existe la posibilidad de algunos cuadros alérgicos poder revertir esa enfermedad. Y en cuadros Porque los antialérgicos que yo te mencioné hasta el momento controlan la alergia. Claro. Pero yo no la elimino, ¿se Claro, entiende? controlan los síntomas, pero yo entonces, si no me tomo el remedio voy a seguir la inmunoterapia que la clásica se hace a nivel de manera subcutánea con inyecciones, también está más que demostrada de que sirve, y hay variantes, incluso uso sublingual, uso con parches. Pero en Hay diferentes tipos de alergias o distintos tipos de alergias. Lo que tiene que hacer el inmunólogo, el alergólogo, identificar y ver si efectivamente en ese paciente y en ese alergeno que se identificó se puede plantear eso. Por ahí me estoy metiendo en un tema que no es de mi especialidad, pero es cultura general para nosotros. Pero está bien que sepamos que también ¿Se existe entendió la idea, no es cierto? inmunoterapia, Sí. por supuesto, Ya. doctor, muy claro. Doctor, lo ha mencionado ya, los ácaros del polvo, la misma caspa del gato, lo sabemos por ya cultura general, que el polen también. Los pastos, claro, pastos. en general, ¿qué otros alergenos No, por podemos eso los encontrar? pastos como un clásico, los hongos que... Los hongos que no vemos. No, y si los vemos. Los vemos. Estos hongos intradomiciliarios que de repente uno puede ver cuando uno ventila, yo lo veo mucho en el sur y se ve mucho en las zonas costeras a este nivel,
Donde más hay más humedad. Más humedad, entonces uno tiende, y hay más condensación intradomiciliaria, eso tiende a generar hongo que lo puede ver en el baño, en la cocina. Entonces esos hongos también en algunas personas... Esos honguitos oscuros que se ponen en los rincones. Esos hongos pueden... Así que por eso digo, están más presentes de lo que pensamos. No son tan microscópicos. No, súper notorio. También es causa de alergia. Ya. Y ahí tenemos es como lo más frecuente. ¿Sí? Hay un montón de cosas que se pueden ir estudiando, pero lo más frecuente es todo lo que mencionamos: pastos, pólenes, las caspas de perro, gato, caballo, hongos. Perfecto. Y el ácaro, el ácaro del polvo de habitación. ¿Hay un manejo intradomiciliario que se debería hacer para una persona que es alérgica, por ejemplo, la ventilación de los espacios? Es fundamental la luz y la ventilación. Y mucha gente que toma esta actitud de eliminar las alfombras, por ejemplo, que también influye mucho. Mantener un aseo lo más prolijo. Algo que es escaso en la adolescencia. Las mamás, yo ya tengo hijos adolescentes, uno se queja porque no abre las ventanas, no ordenan, no limpian. Eso todo lo contrario, hay que tener todo muy ventilado, muy iluminado, ordenadito, limpiecito, y eso evita que las personas estén desarrollando síntomas de alergia si es que son alérgicos al ácaro del polvo de habitación. Ventilar las camas, por supuesto, abrir la cama, no necesariamente pero abrirla, abrir las ventanas, que entre la luz, todo eso sirve para un alérgico al ácaro. Y por eso está el tema que uno siempre plantea con la alfombra, porque la alfombra no es tan fácil de limpiar. Claro. Uno cómo se asegura que eliminó todo lo microscópico que hay ahí. Con una aspiradora ultrapotente, pero bueno, claro. Uno nunca está 100% seguro, ¿no? Hay muchos lugares en donde se pueden esconder ese tipo de ácaro, en este caso, que son, esos sí que son microscópicos, no como los hongos. Doctor, y preguntarle, en el caso que una madre me hizo esta pregunta, porque su hijo ha tenido muchos resfríos constantes. ¿Tiene alguna posibilidad de diferenciarlo de la alergia o sería mejor que consultara directamente a un doctor? No siempre es tan fácil de reconocer, pero el resfrío, que si uno lo define desde el punto de vista médico, también es una rinitis pero infecciosa, viral, y el otro es una rinitis alérgica, así que imagínate, los dos tienen nombre de rinitis. El primero, al ser una enfermedad, uno debería asociarlo a que es un cuadro muy brusco de aparición, como cuando uno se resfría, y que además se siente enfermo. Nosotros actualmente el resfrío, o sea, siempre el resfrío lo hemos mirado un poco como a huevo, por decirlo así. Claro. Pero es una enfermedad y uno se siente decaído. Eso uno no lo debería encontrar en la rinitis alérgica. Claro. Pero va a haber mucosidad, va a haber congestión nasal, muchos estornudos. La rinitis alérgica se caracteriza por haber mucha picazón nasal. Ya, la picazón nasal, o sea, si está asociado a estos clásicos síntomas de resfrío, más de que suelen ser más interpretados o uno como adulto se da cuenta, el típico dolor de espalda, esta mialgia, este malestar, uno puede diferenciar un poco el resfrío de una alergia, pero en los niños no es tan fácil que expliquen la sintomatología. Pero hay herramientas para lograr rescatar eso. O sea, si está acompañado de fiebre, no es alergia. Ahí ya lo sabemos. Claro. Y el pediatra, a mí también, a nosotros como otorrinos nos llegan casos de niños que tenemos que diferenciar. Nosotros igual vemos muchos niños, adultos, no es una especialidad que uno la pueda definir de adultos solamente. Claro. Entonces, nos llega mucho y uno tiene herramientas para lograr llegar a fondo con el diagnóstico. Perfecto. Y diferenciarlo. Doctor, vamos a seguir hablando de este tema. Estamos conversando con el doctor Andrés Ready, que es otorrino laringólogo. Ahora lo dije bien, ¿ve? De Clínica Dávila y Dávila Vespucio, también académico de la Universidad de Chile. Y vamos a seguir, por supuesto, hablando de las alergias. Nos pueden escribir con el hashtag El Especialista Responde para hacer algunas consultas, sugerencias, comentarios de nuestro programa. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Y continuamos con nuestro programa conversando con el doctor Andrés Ready, que es también otorrino laringólogo del Hospital San Juan de Dios. Trabaja mucho al lado, doctor. Sí. No sé cómo no se cansa. Doctor, estábamos conversando, bueno, revisamos la sintomatología, algunos alergenos, algunas de las alergias más comunes, pero preguntarle en el caso de una rinitis crónica, lo habíamos conversado, una rinitis alérgica, si hay asociado un tabique desviado, ¿qué se le recomendaría a un paciente así? Bueno, volviendo a lo que te mencioné en el primer bloque,
efectivamente uno puede plantear dos manejos, porque en el fondo hay dos causas que lo están... Lo están ahogando. Sí, lo están ahogando, le están afectando su calidad de vida, por lo tanto lo que se hace ahí es plantear un manejo quirúrgico, corregir ese tabique, que respire mejor y además decirle que tiene que seguir con su tratamiento antialérgico y eso irlo ajustando, por lo tanto al atacar las dos causas finalmente uno mejora su calidad de vida en este paciente. ¿Qué tan puede sacarlo uno de circulación una operación del tabique? Disculpe que le pregunte tanto de eso. Tengo un interés personal. No, También no en general son alrededor de unas 2 semanas de reposo y las personas que les gusta mucho el deporte siempre preguntan cuándo puede retomar el deporte. En general un deporte suave ya después de esas 2 semanas se puede hacer y lo que uno explica es que casi al mes de operado uno puede retomar un deporte que implique contacto. Ya. Que porque, son más claro, que uno le puede llegar un codazo, entonces está recién operado, claro, entonces ya al mes uno sabe que ya la operación ya está un poquito más consolidada y por lo tanto no habría problema con los deportes de contacto, pero deporte o actividad física aeróbica pura podría ser perfectamente sin partir tan intenso después de las 2 semanas de operado. Pero la alergia no se va a salir solo con la intervención, por ende hay que tratarse. La alergia, como hay otro mecanismo distinto, no tiene nada que ver con una cirugía. O sea, si se corrige esto anatómicamente, que es problemático, tendría que venir aparejado de un tratamiento para lo específico que es la alergia. No olvidarse de eso. Perfecto. Doctor, algunas preguntas que nos han llegado a través de redes sociales. Marcela Núñez nos pregunta, ¿cómo enfrentar alergias que parecen asma? No sé cómo puede interpretar esa pregunta. Porque el asma también es un tipo de alergia estacional, pero más del bronco pulmonar. Es que como hay tanto tema por tratar acá, hemos tocado algunas cosas ahí tangencialmente. En el fondo, los cuadros alérgicos pueden ser la rinitis alérgica, puede ser el asma bronquial, que es una enfermedad alérgica, la dermatitis atópica, la conjuntivitis alérgica. Entonces tenemos todo un espectro de enfermedades que están en el ámbito alérgico y que a esas personas que sufren de eso, nosotros las denominamos personas atópicas o alérgicas. Entonces, una persona que tiene rinitis alérgica... Puede tener, perdón que lo interrumpa, el pack completo o alguno de los síntomas. Claro, puede salir premiado con todo. Entonces, yo trato de interpretar un poco la pregunta y en el fondo hay personas que pueden estar muy obstruidas para respirar y que además, bueno, y que pudiera confundirse que no es algo bronquial o algo nasal. Esa es una primera diferenciación. Claro. Y lo otro, que una persona con rinitis alérgica puede ser una coexistencia con asma bronquial, claro. Un asma que permanezca en el tiempo y que se profundice. Entonces ahí uno lo nota porque en el fondo la persona se tiende a ahogar, pero ya más a nivel, lo que le llama la gente, del pecho. Claro. O también puede ser exacerbado al hacer ejercicio. Pero esa pregunta no la puede abordar de esos dos puntos de vista. Claro. Se está confundiendo de por qué respira mal. ¿Será la nariz? ¿Será a nivel bronquial? ¿O hay una coexistencia de esas dos patologías? Debe incidir en una menor capacidad respiratoria, sí, por ende, totalmente, a cansarse más también, sí. por ejemplo. O uno puede estar tan ahogado que tener que ir a la urgencia. Claro. Y que traten de aliviarlo en la urgencia con medicamentos endovenosos. Claro. Antes de pasar a la otra pregunta del público, doctor, ¿los humidificadores sirven para, en mi casa, por ejemplo, mantener un aire más...? ¿Tú te refieres a humidificadores como ambientales? Humidificador, sí, que tiran este vaporcito. Es que ¿Servirán yo no los conozco tanto, pero yo creo que son de un efecto muy acotado, no creo que tenga impacto. Ya, no es como porque tendría que tener lleno de humidificadores. para que no estuviera tan seco el ambiente. Eso, pero tendría que estar ya casi, entrar como un baño turco, no sé. Ok, entonces tan chiquitito. No, porque yo creo que deben ser unos aparatos chiquititos. Son chiquititos, claro, sí, son entonces pequeñitos. Es un efecto muy acotado, ¿no? Ya, no es como para salir ahora en el cyber a comprar humidificadores. Perfecto. Cintia Rosario nos pregunta, ¿la desloratadina sirve para todas las alergias? Sí, pues lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas que tú me preguntabas si era un tratamiento específico? Claro. Y ahí yo hablaba de la inmunoterapia, que efectivamente es específica, pero el tratamiento antialérgico general que yo te nombré al comienzo, que son los antialérgicos orales, los inhaladores nasales, los lavados nasales y otros tipos de antialérgicos como los antileucotrienos, son de efecto general. Van a ir a tratar cualquier alergia. O sea,
ataca la sintomatología, no necesariamente el alérgeno, No, pero el mecanismo... por el caso de la inmunoterapia. Sí. Que pero en el fondo estos van a veces. atacar el mecanismo alérgico. En cambio, el otro va buscando, lo que te decía yo de la inmunoterapia, que la metimos acá a colación, va a atacar la causa específica que a uno le está generando la alergia. Entonces, la deloratadina por excelencia, que es muy conocida, es un antialérgico oral de uso general y que en teoría si yo tengo una alergia en la piel también me podría servir, aunque los dermatólogos usan otro tipo de antialérgicos cuando tienen problemas en la piel, que tienden a dar sueño. Y por sobre todo remarcar que pese a que sirve para muchos alergenos, no hay que tomarla sin una supervisión médica, porque además es uno de los medicamentos, la loratadina y también el otro tipo de la clorfenamina, de los fármacos que más se compran de venta ilegal muchas veces, porque la gente se automedica. Tenemos que resaltar eso, ¿no, doctor? Sí, no estar promoviendo la automedicación. No, siempre ir a visitar a un doctor, por ejemplo, al doctor Ready. Doctor, ya se nos acaba el tiempo, los invitamos a todos ustedes también a revisar el artículo que preparó 24horas.cl sobre este tema y a seguir informándose, por supuesto, en nuestro canal de noticias. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Pascal. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? Un segundito que... No, está bien. Súper bueno. Quedó todo clarísimo. Sí, yo creo. Muy bien. Gracias, doctor, Listo. por acompañarnos. Y a ustedes los invitamos a seguir con nosotros por las pantallas de 24 horas. Chao. El especialista responde.